APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla takapangichi mashikuna, alisha chukapangichi. Kay ishkay waranga chunga pusa watakunapi ashtawa sumak rikuchikunawa kikinkunapa wasikunamba chayamushpakapanchi. Shinapash kay pachapika apamupanchi imashina kay Esmeraldas marca ukupi shuk sumak makiruraykunata rurashpa kawsankunakan. Kay coco, concha de nácar, shinapash tawa muyukunawan. Ashtawanpash apamupanchi sucumbíos marca ukupi imashina shuk tushuk mashikuna shuk hatun tuparikunata charishkakunamanta. Shinaka alisha mushkakapaychi mashikuna. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanon. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, hawaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanon. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Kuntisuyu ukuma chayashpa kapashkanchi, shinapash Esmeralda marca ukupi Atacames kitima. Shinapash kaypimi sumak mashikuna shina makiruraykunata sumaklla rurashpa kawsankunakan kay cocowan, shinapash concha de nácar, tawa muyukunawanpash. Kaykunaka zarcillukunata shinapash kungapi warkurina mullukukunatapash sumaklla rurashpa shinashpa hatushpapash kawsankunakashka. Shinaka shuk mashitami riksishpa kapashkanchi, riksipashunchi mashikuna. Con el tiempo libre a la artesanía de trabajo de concha, espóndilus, concha perla, tagua, coco. Este trabajo lo tengo más o menos unos 8 años. A visitar talleres también de amigos, entonces uno fue viendo cómo hacían y uno fue también aplicando la idea de mi compañero y aplicando la idea de uno. Vamos a hacer un par de aretes de coco. El coco va a coger la tonalidad de pronto de la vejez que tenga. Por ejemplo, si el coco es fresco tiene un color. Si el coco es más viejo, y tiene un tiempo botado ante la intemperie y ya coge otro color, más oscuro. Lo que hice ahí fue cortar para tener listo y poder lijar. Una vez que ya lijamos, vamos puliendo y vamos dándole forma al arete. Los aretitos. La primera parte, la primera lija, el corte, y ahí ya continuamos con una lija más delgada para poder dándole los acabados. Ahí le estamos sacando brillo. Dura. Se puede dejar como herencia también. Y le hacemos los huecos. Del coco. Se hace anillos, se hacen tacitas de té, se hacen ceniceros, monederos. Esta es concha espóndilus. Ella es una concha que por cientos de miles de años ha estado en el fondo del mar. Mira, esta es prácticamente una concha que está limpia y esta es una concha que prácticamente está salida del fondo del mar, así sucia. Lamentablemente nuestra concha ha sido depredada de alguna manera sin control. Entonces ahorita esta concha espóndilo está en veda. No podemos procesarla ni trabajarla. Eso hay que de pronto para que nuestros hijos mañana conozcan el espóndilo. A veces salen en pescas accidentales. A veces las redes caen al fondo y a lo que suben van arrancando.
Sí. A veces. ¿Y otras veces? Otras veces son buceadas, son sacadas, sí, se saca, sí. Sí, esa la tengo como adorno en mi casa. ¿Favorita? No sé, pero de pronto a uno le llama la atención todas esas pullas, esas cositas, el color que tiene y uno se hace como que la quiere. Entonces el espóndilo es eso, es energética prácticamente. Concha perro, la que está aquí. Esta es la costra de encima de la concha, es estado natural. Sacamos esta y queda esto. De acá sacamos brillo. Esa es la esponja. Esas son chaquiras, sí, que uno va fabricando. Esta es una rosa. Este es un trabajo diferente. Terminados no tengo porque yo estos productos los vendo prácticamente por mayor. Me piden por mayores. Todo es iniciando con el comienzo de la limpieza del caracol. En agua primero, remojados están. Así salen los caracoles. ¿Ya? Ya, entonces nosotros hacemos lo siguiente. Utilizamos ácido nítrico para hacer la limpieza del coral. Lo metemos ahí. No lo podemos dejar mucho tiempo, tampoco no podemos estar muy cerca de este producto porque es tóxico, muy fuerte. Entonces aquí cogemos un cepillo y lo vamos limpiando. Más o menos así, ya. La prioridad de tener un trabajo, siempre decir, bueno, tengo que buscar de alguna manera. Imagínese usted, si yo me pongo a hacer solo aretes, a mí la venta de los aretes no me va a cubrir todas mis necesidades. Tengo que de ley meter otros productos para ir cubriendo. Y por eso se hace un poquito más costoso. Porque a veces, no solamente por el producto de la fabricación, sino que no tenemos la herramienta necesaria para tener más facilidad de trabajo. Tenemos que tener un poquito de hacer conciencia de nuestro producto, de lo que tenemos nosotros. Y a veces dejamos de consumir lo nuestro por consumir lo de afuera. Y producto que no sirve. Producto que no sirve, más bien el producto que nosotros fabricamos y que hacemos con nuestras manos son productos garantizados, son productos buenos. Sucumbíos marca ukuma chayashpa kapashkanchi, kaypika tushuk mashikunapa tuparikunami rurarishpa kanajushkakan, kaykunataka sucumbíos marca ukumanda shukshuk runa tandarikunami sinchiyachishpa shamunajushka kay tushuykunata ñukanchik shukshuk runa kawsaykunapa tushuykunata ashtawa yachachishpa sinchiyachishpapash katinakunamanta. Shinapash kaykataka apanapse ukumanda mashikunami ñukanchima apamushkakan, shinaka rikupashunchi mashikuna. En la provincia de Sucumbíos, Cantón Cascales, recinto La Troncal, se realiza el primer concurso de danza de las nacionalidades. Esta actividad se realiza con la finalidad de promover el encuentro de jóvenes y niños de diferentes nacionalidades en espacios de trabajo, de expresión, de integración y de sana competencia, fortaleciendo su identidad, valorando su diversidad cultural y reconociendo su esfuerzo, talento y creatividad. Se organizó el gran concurso de danza con la finalidad pues, de incentivar a la juventud para poder rescatar, vuelvo y repito, y fortalecer también lo que es la cultura, la tradición de los pueblos y nacionalidades. Nosotros trabajamos en ese concurso conjuntamente con la dirigencia, la presidencia, el señor Nivaldo Yello Guaje. Tuvimos el gusto de coordinar actividades, realizar este tipo de eventos, en donde prácticamente mucha gente, y no solamente gente de aquí del sector o gente de las nacionalidades, sino gente de otros lugares que han venido a observar y se llevan recuerdos y se quedan sorprendidos de cómo se está realizando el trabajo aquí en las comunidades. Estos jóvenes consideran a la danza como un arte e interpretan en sus bailes las vivencias ancestrales, tomando en cuenta las actividades culturales en la época de cultivos y la cacería. En muchos de los casos, a veces de las comunidades sale este producto, como es la yuca, como es el verde, y en muchos de los casos a veces mucha gente no conoce cuál es el proceso que tiene que pasar para que este producto salga.
digámoslo así, al comercio, pero ellos en sus danzas interpretaban la preparación misma de la chicha, desde la siembra misma de la yuca. Entonces, o sea, la gente conoce más a fondo, y eso es lo que nosotros tratábamos y lo conseguimos realizando este gran concurso de danza, que otras personas puedan conocer y le den el valor que tiene la cultura, el valor que tiene las tradiciones de las nacionalidades. Eso para mí, pues, vuelvo y repito, la primera vez que estoy trabajando en un medio de comunicación comunitario, he tenido contacto directo con las comunidades y una experiencia, pues, bastante buena, y nosotros acá, repito, que coordinando con la dirigencia, estamos llevando efecto, y se vienen muchos programas más con este mismo fin, de fortalecimiento, de rescate de la cultura, que es lo primordial para nosotros como medio de comunicación comunitario. Elegantes trajes tradicionales, representaciones coreográficas de la vida cotidiana, música y mucha energía son las expresiones que resaltan estos jóvenes de nuestra bella Amazonía. Creo que es la primera vez que la radio lanzó ese tipo de idea, que en mi administración, que ahora estoy empezando, y así podemos mantener. Si nosotros no damos esa valoración a nuestra cultura a través de danza, hasta los jóvenes van olvidando, hermano. Entonces, nosotros es la única herramienta que podemos mantener como comunidades, ¿no? No es solamente cofanes, sino shuar, quichuas también pueden mantener, porque en la actualidad los jóvenes a los propios idiomas, hermano, ya van olvidando. Entonces, a través de danza nosotros podemos dar una herramienta pequeña, pero así vamos a buscar para poder mantener nuestra lengua y vestimentas y todo. La diversidad es riqueza, la diversidad cultural somos todos nosotros. La historia de los pueblos y nacionalidades se plasman en expresiones culturales como estas, y por eso pedimos que las autoridades se preocupen por crear espacios como estos. Ñukanchik runa kawsay ukukunapika kuytsakuna wambrakunapash rikuchi antawkunapi rikushpa karumanta yachaykunata hapishpa, shinapash ñukanchik yachaykunata shuk layama tikrachishpa shamunajushka kan, shinapash kashna ruraykunata paktachishpami ñukanchik ayllu llaqtakunapika kawsana kanchik, ama ñukanchik yachaykuna chingarishpa katinajuchu. Mashikuna, samana pachakunaman yalishpa kagripanchik, ama kuyuripankichichu, tikramushpaka charipashunmi imashina kotaka chikitiyukupi shuk wambrakuna sumaklla raymikunata kapak killapi ñukanchik rukulla taytakunama kushichishpa yalichishkamanta. Ashtawanpas riksishpa kagripanchik mashi Luis Bonillata, payka cineasta kichwami kan, ama kuyuripankichichu mashikuna. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipi www.apacotavalo.tv Alipacha Mare Mashigo Kunanga Tukuy Programata Mariko Yushani Mashigo Pagi Kuisani Wiña y Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiña y Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta.
Manos trabajadoras. Mujeres solidarias. Sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Chávez. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yicharipa y canchagupia na pawai. Yamamago. Ya, Tumi. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta ni shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuykullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Yaku mamita samuyari ministine mari samuyari ministine mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Kotakachi kitiukumanda turuku ayllullakta ukumanda umasapas tandarimanda wambrakuna kuytsakunapash shuk sumak kushichikunata ruku tayta mamakunama rurashpa shamunajushkakan kay alishka kapa killakunapi kaykunataka ruku tayta mamakuna imashinan yalishka pachakunapi sumaklla yachaykunata llankaykunatapash paykunama yachachishpapash shamunajushkamandami tigrachiylayami kaykunataka rurashpa shamunajushkakan shinaka riqsikripanchi imashina yalinajushkamanta. Turuco, sitio pantanoso en español, es una comunidad quichua que pertenece a la parroquia El Sagrario del cantón Cotacachi en Imbabura. Para esta comunidad, como para otros pueblos quichuas, a los adultos mayores se les debe mucho respeto. Wawakuna hipa wawakunapas yachajuspa, paykunapas culturata charichun munasqanchik, pero kunami wawakunaqa chaypaqa ñana kanya. Ari wawakunatapas tandachirkanchik, yachajunajurqa, pero ya chasna de golpe de durga ni sarishpaqa ñana ni wawakunatapas ñana katichiw ñana tandachirkanchik. Según la cosmovisión de los pueblos originarios de América, el adulto mayor es considerado una fuente de sabiduría, guardián de la memoria y transmisora de la lengua materna. Su cúmulo de conocimientos y saberes deben ser transmitidos de generación a generación. Ñuka wawakunaqa kawsapanmi wawa soltera kaspaqa ñukawan shina palawan arado yugukunawan yapushpa alpamamata shina granukuna habazo, cebada, trigo, sara, zambo, zapallo, wagrawkuna wawanishpa trabajashpa mikushpa kawsarkanchik.
Shamupan me ricungapa shamun sena ima cachigo ima virago ima randing nispa kulki makarang sena grandes kaugo sena imago tapase fruta okunata apa mespakarang rikuang me wawa kuna huyawang como wawa tauka kang checa remota turnas papay kuna kabistanga pasamua. La comunidad quichua y sus hijos en particular buscan estrategias para que el adulto mayor tenga una vida activa y digna. Muestra de ello, y en reciprocidad, los jóvenes de la comunidad y miembros del grupo cultural Umazapas organizan cada año un día de entretenimiento para los adultos mayores con motivo del Capac Raimi o Navidad. Son ya 8 años que estamos organizando este tipo de eventos. Fue la iniciativa de un grupo de chicas de la comunidad Turuco. El fin era que queríamos tener un programa, un momento bonito con toda la comunidad. Entonces empezamos como estábamos la mayoría en vacaciones, intentamos reunirnos y formar un grupo para hacer algo por los viejitos de la comunidad. Entonces se reunieron la comunidad y también las comunidades cercanas. Han venido comunidades del Punje, de Imantag, de Morochos, de Cercado, o sea, son comunidades muy lejanas. El proceso de este programa inicia con la búsqueda de los recursos, ahí recurrimos siempre a amigos, a personas que nos quieren ayudar, nos dan víveres, también hay apoyos económicos, como ven necesitamos también carpas, lugares para que la gente esté cómoda, las que están participando del programa. También la comida es bien importante porque como pueden ver vamos a alimentar a 300 personas, más o menos incluidos nosotros, entonces ahí hay siempre que hay procesos, tal vez no todos nos apoyan desde el inicio, pero sí hay personas que luego se nos van uniendo y dicen yo en qué ayudo, voy a ayudar con los juegos, voy a ayudar con la comida. La alegría es visible. La satisfacción de ver cumplida una misión caritativa es palpable en los rostros de todos y todas las asistentes. Luego de una sabrosa comida, el baile y hasta el canto de los talentosos abuelos, la fiesta tiene que terminar. Cuchilla capani, quita una tepi. Chita una pica Navidad, niscan cuchihuita canchi, que pican caramelo kunata, mikuna kunata karan. Wakin ruku kuna, wakin payao kuna ka, wawa kuna peshichus ka, nigay tukus ka kausanchi, chayka kasna fiesta kuta ruraspa, invitaspa samupika kuchihuspa, samupanchi chayka watango. Katis pachare, alicán mayane ñuka pasti mandaka. Cuando te agradecen los mayorcitos, una ya se siente satisfecha y a pesar que es duro y cansado porque no descansamos, Nochebuena ni Navidad, creo que siempre estamos atareados nosotros y casi no hacemos nada más que el programa en sí todos los años. Es lindo porque es gente de todas las comunidades bajas y altas, cosa que es emocionante verles a ellos. Y creo que ellos tan alegres que una vecita al año reciben tanto atención. A los adultos mayores que siempre les vamos a recibir con los brazos abiertos, que esto no es que aquí se acaba, sino que cada año vamos a esforzarnos más, a buscar más medios para poder seguirles homenajeando. Y ahorita aprovechando este espacio a las personas que nos van a ver, que nos están viendo, que se unan, que nos ayuden. Para el mundo occidental, la vejez es la última fase de la vida del ser humano. El individuo ya no forma parte de la sociedad activa y solo le espera la muerte. El mundo andino no es así. Y para que esto nunca suceda con nuestros abuelos y abuelas quichuas, continuemos apreciando y valorando su sabiduría y el legado de conocimientos que nos dejan. Iniciativas como estas deben continuar y multiplicarse en otras comunidades.
Kotakachi kitiyukumanda shu Quichua wamramashi payka Luis Bonilla ashtawangari wawa nishpami paypa mashikunaka riksishpa kan. Payka yalishka watakunamanda pacha yachahushpa shinapash llankashpapash shamuhushka kan shuyu kuyurikunata sumaklla rurashpa ashtawangari stop motion nishkatami ashtawa sinchi yachishpa shamuhushka kan shinaka riksiripanchi paypa kawsayta paypa rurashkakunatapash mashikuna. Mi nombre es Luis Bonilla, soy de la comunidad de Turuco. Me dedico en lo que es el mundo audiovisual. ¿Cómo me nace esto de la producción audiovisual? Tengo una experiencia que unos 4 años de hacer, que nos ganamos con el grupo Warunsi un proyecto de retorno del flautero en la UNESCO. ¿En qué consistía este proyecto? Es en que reconocer ciertos lugares donde el manejo de la flauta, de la tunda, de la gaita, se estaban perdiendo. ¿Cuál era nuestro trabajo? Era caminar casi por todas las comunidades de Imbabura. Nos dimos cuenta que la necesidad que teníamos de que lo que estos mayorcitos nos compartían su música se registre, y visualmente también para ver cuál era la técnica de entonación de estos instrumentos. Entonces me llegó la chispa de que el trabajo audiovisual es necesario, se hizo como necesidad para uno como investigador. Y viendo desde este punto de vista ya me metí al mundo del cine, así. Entonces busqué institutos, universidades donde te den estos conocimientos y aplicarlos. Entonces encontré un instituto superior que se encuentra en Quito, que se llama INCINE. Entonces ahí seguí 2 años y ahorita todavía me falta por culminar mis estudios, pero ya con los 2 años he intentado producir cosas mías, así. Las dificultades que tengo en esto de la producción audiovisual es que en comparación de lo que tienes en donde estudias, no se vuelve una dificultad, sino se vuelve un ingenio, porque no estás contando con aparatos tecnológicos, luces. Acá lo que he hecho es me ingenio, ¿no es cierto? Por ejemplo, mis animaciones no las hago con luces eléctricas, nada, sino utilizo luz natural. Y cosas de gripería, veo cómo más o menos funciona la necesidad que tengo y mando a hacer una cerrajería, y hay uno de aquí, de la misma comunidad, que me ayuda hasta con sus ideas cómo funcionaría esto de lo que yo busco. Pues creo que la necesidad hizo que se vuelva creatividad más. Mis trabajos, los que he hecho, son cuentos de historias cortitas que he publicado en la cuenta de YouTube que he hecho en mi propia casa, que son de animación, que se llama Churuliay, Saraguaya Chajushunchik, Abagu, Mazapas. Los trabajos de en vivo de Umazapas, entonces lo hacemos con multicámaras y así. Con los ñapas Purina lo que se hizo es un cortometraje sobre la trata de personas. Es con un fin educativo, de que la gente sepa que los jóvenes no tienen que trabajar, tienen que estudiar, y cómo es la manera de explotación que se hace entre los mismos indígenas. El aporte que mi intención es de dar a la sociedad, a mi comunidad, a mi gente, es demostrar que las producciones audiovisuales se pueden hacerlas desde la parte andina y abrirnos a más campos, ¿no? Mediante el punto de vista de ver mi vida, ver lo que siento, ver mi alrededor, mi gente, cómo piensa, cómo vive, cómo se identifica, dar a conocer a la gente, al mundo. Tras de eso también hay conservar lo que dice la memoria oral que se ha tenido. Como la memoria oral se va perdiendo, se va alterando, se va cambiando, ya con estos medios audiovisuales puedes realmente pasar la información a las siguientes generaciones. Escena 3, plano A, toma 2. Acción. Mi anhelo principal sería, una es, como persona, me siento bien haciendo estos trabajos. Mi anhelo es seguir, ¿no? Nunca dejar, porque se hizo parte de mi vida, se hizo algo mío, que cosas interiores tuyas haces ver a las demás personas. Y también es seguir creando más producciones, hacer películas, hacer cine realmente. Hay muchas ideas que tengo en mi cabeza. Producir estas películas con gente quichua mismo. Quiero decirles, invitar a la gente que quiere conocer mis trabajos, cómo lo hago, los conocimientos que he adquirido, lo comparto en el Museo de Cotacachi. Cada domingo estamos reuniéndonos entre jóvenes que están interesados en producir, crear, contar historias, investigar y todo eso. Acercarse y siempre estaré abierto a compartir lo que sé. Para finalizar, invito a la gente a que vea los trabajos que he hecho de animación
y espero les guste. Luis Mashika kay ayllullakta ukupi imashina llakikuna yalishkamanta shinapash alima tigrachina yuyaykunawanmi kay llankaykunata rurashpa shamukushkakan. Paishnalla shuk tawka wamra mashikunami Imbabura marca ukupika kay llankaykunata paktachishpa shamunakushkakan. Kay apak ukumantaka ashtawa riksichishpa katishpa kagripashunmi mashikuna. Mashikuna kay pachakunakama chayamushpa kapashkanchi, shinapash kay andi punchakuna ñakuti tuparishpa kanajushun, kayakama mashikuna. Uyayay, ya